Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iván Morales González, adjunto de traumatología del Hospital Rafael Méndez, Lorca, Murcia. Y hoy os vengo a hablar de este tema del curso Carecot, rigidez de hombro. Bien, en principio vamos a dar una definición de lo que es la casualidad adhesiva, que es un proceso patológico que cursa con adherencia y tejido cicatricial en la articulación glenohumeral. Básicamente lo que tenemos es una contractura de la cápsula articular por una fibrosis excesiva. De esta casualidad adhesiva vamos a tener fundamentalmente dos tipos. La primaria, clásicamente conocida como hombro congelado, es una entidad espontánea y autolimitada, pero de un curso de evolución largo, entre 1 y 3 años, con una afectación bilateral en el 40-50% de los casos, y que aunque no tiene una causa definida, por eso la denominamos primaria, sí que tenemos factores de riesgo estudiados, como puede ser la diabetes, enfermedades reumatológicas o el sexo femenino. Por otra parte, tenemos la casualidad adhesiva secundaria, donde sí conocemos la causa, como puede ser una cirugía o un traumatismo, y donde actuaremos sobre ella básicamente con la prevención. En cuanto a la epidemiología de esta entidad, sabemos que afecta fundamentalmente al sexo femenino, son mujeres entre 40 y 60 años, y que tenemos ciertos desencadenantes o ciertos factores de riesgo que se asocian a esta enfermedad, como decíamos anteriormente, pues bien en la casualidad secundaria, los traumatismos, la inmovilización, en primarias, pues la diabetes se asocia a un porcentaje alto de estas casualidades adhesivas, enfermedades que afectan al tiroides, autoinmune o incluso el tipo I3. En cuanto a la fisiopatología, tenemos un corte histológico muchas veces parecido que nos recuerda a lo que encontramos en la enfermedad de Dupuytren. Encontramos fibroblastos mezclados con colágeno tipo 1 y 3. Básicamente lo que ocurre en esta enfermedad es que tras varios procesos inflamatorios de la sinovial encontramos una fibrosis de la cápsula articular como resultado de la misma. Lo que ocurre es una cascada inflamatoria con citocinas, una neoangiogénesis, una formación vascular excesiva, y todo este proceso inflamatorio, esta neovascularización, se asocia a esta fase de dolor tan brusca y sobre todo en la fase inicial de esta casualitis primaria. En cuanto a la exploración física, debemos recordar y tener muy presente que el diagnóstico de esta entidad es fundamentalmente clínico, porque la exploración física tenemos que tener clara. Básicamente lo que tenemos es una disminución de la movilidad tanto en el rango activo como pasivo de la articulación. Aquí me gusta hacer un inciso porque muchas veces en la consulta de hombro creo que es importante, no tener pudor y hacer que los pacientes se quiten la parte de arriba, las camisetas y demás, y que veamos el hombro al descubierto, porque a veces nos engañan con compensación de la escapulotorácica y la movilidad de la glenohumeral es menor de lo que pensamos. Fijamos la escápula y vemos cómo es esa movilidad activa y pasiva real de la articulación glenohumeral. Generalmente lo que más se afecta es sobre todo la flexión anterior de hombro y la rotación externa. Encontramos muchas veces dolores cervicales y contracción del músculo trapecio homolateral con una posición antiálgica del hombro. En cuanto al cuadro clínico, como he dicho antes, tenemos que diferenciar la casualidad adhesiva primaria de la secundaria. La secundaria podemos tener o una rigidez mecánica por fractura, osteonecrosis de la cabeza humeral, o bien por tendinopatía con el amplio espectro de patologías que encontramos en el manguito rotor del hombro, la porcelana del bíceps, calcificación del supraespinoso, etcétera. Bien, vamos a pasar a hablar ahora de la casualidad adhesiva primaria o de esa entidad conocida como hombro congelado. El cuadro clínico, lo que hemos dicho antes, una evolución entre 1 y 3 años con 3 fases bien distinguidas. Esta gráfica me gusta porque es bastante ilustrativa en cuanto a la evolución, la cronología de la enfermedad y la intensidad de los síntomas. Como podéis ver, durante los 6 primeros meses la intensidad de los síntomas se eleva muchísimo. Tenemos un episodio de dolor muy potente en los pacientes que apenas conseguimos controlar con medicación. Luego tenemos un periodo de estabilización de la enfermedad, donde el dolor se mantiene, alcanzamos una rigidez potente y conforme va avanzando un poquito durante estos meses, disminuye un poco ese dolor y ya en la última fase de la enfermedad el dolor sigue disminuyendo y comenzamos a ganar movilidad. Esto lo podemos ver bien aquí en este esquema. Una fase inicial dolorosa durante 6 meses con un dolor difícil de controlar. Luego se instaura la fase de rigidez entre 6 y 12 meses. Recordad, la flexión y la rotación externa es lo que más se limita y es curioso porque se limita la movilidad de forma progresiva del hombro, pero el dolor mejora. Y luego la fase de resolución, ya fase tardía, al final, entre los 2-3 años desde el inicio de los síntomas, con una recuperación lenta. Es rara la no recuperación. Lo que sí podemos encontrar a veces es que no recupera un rango de movilidad normal, pero tenemos que sospechar si pacientes que no recuperan nada de movilidad, bueno, como ser fingidores o rentistas.
En cuanto a pruebas complementarias, de nuevo, incidir en que el diagnóstico es fundamentalmente clínico, eso hay que tenerlo presente. Sin embargo, hay pruebas como la resonancia que nos pueden dar pistas, ¿no? Tenemos hallazgos sugestivos, aquí en la imagen inferior izquierda pues, vemos un engrosamiento casular del exceso axilar mayor de 4 o 5 milímetros, un engrosamiento del ligamento glenohumeral medio o incluso del coracomeral. Bien, ¿cuál es el tratamiento de esta entidad? Pues fundamentalmente el tratamiento es conservador, hay que recordar que es un proceso autolimitado y hay que acompañar al paciente en el control del dolor, un proceso rehabilitador correcto, pero nuestra base va a ser el tratamiento conservador. Inicialmente, en la fase de dolor, control del dolor y de las anomalías vasculares. Es verdad que los AINES parece que no han demostrado una eficacia, igual que las infiltraciones intraarticulares, bueno, pueden tener su ayuda, pero no tienen mucho demostrado al respecto. En cuanto a la rehabilitación, que va a ser nuestro pilar fundamental, bueno, dos objetivos principales. Neutralizar esta postura antiálgica de la contractura del trapecio e intentar interrumpir el ciclo de dolor e inflamación, limitando la rigidez con una terapia física bien enfocada. Aunque el tratamiento es fundamentalmente conservador, hay pacientes en los que no conseguimos mejorar esa rigidez o veamos que llevan un tiempo de evolución prolongado en el que no conseguimos ver una mejora o se estancan en su rigidez o la movilidad no aumenta lo rápido que nosotros creemos que debe ser, o la restauración es demasiado rápida de los síntomas. Y aquí clásicamente se ha realizado la movilización bajo anestesia, pero se ha visto que esto tiene riesgo de fracturas iatrogénicas, de lesiones nerviosas por estiramiento. Entonces, lo que se debe hacer, y yo creo que últimamente se está realizando más, es acompañar previamente esta movilización con una artroscopia de hombro de una liberación reglada de estructura en función de, bueno, que aquellos movimientos que tenemos más limitados. Como decíamos anteriormente, lo que más limitado tenemos generalmente es la rotación externa, donde aquí podemos hacer una liberación de intervalo rotador, alrededor de la porción larga del bíceps y de las estructuras más anteriores como el glomeral medio o el glomeral superior. También recordad que tenemos la flexión anterior también limitada, pues aquí haríamos una liberación más inferior, abajo en la cápsula anterior inferior, incluso del glomeral inferior, para posteriormente acompañarlo con una posición bajo anestesia ya, pero con una liberación de esas estructuras que nos va a permitir que esa liberación sea más controlada que el hacerlo directamente sin una liberación previa. No es una cirugía fácil, sobre todo porque muchas veces entramos a hombros en los que el espacio articular está muy disminuido, las estructuras muy distorsionadas, hay que echar el tiempo, una liberación reglada, pausada y luego la movilización también ir haciéndola poco a poco sin grandes gestos. En un porcentaje no deleznable de estos pacientes, aunque nosotros conseguimos una buena movilización o una buena liberación y ganancia de rango de movilidad, luego se debe acompañar de una rehabilitación precoz, asistida y correcta, porque es frecuente que vuelvan a perder cierto rango de movilidad. Aquí la bibliografía consultada y muchas gracias a todos.